Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy, miércoles, profesional para abogados con programación neurolingüística en habilidades de comunicación de calidad. Hoy nos convocan temas supremamente importantes. Uno de ellos, los pilares fundamentales de la programación neurolingüística, básicos importantes para que el abogado o abogada cuenten en su estructura de personalidad con habilidades que les permitan entonces comunicarse con calidad, como ha de ser el estilo de comunicación de todo abogado profesional. Muy buenas noches. Entonces vamos a hablar de un primer tema para abogados en comunicación de calidad, como son los pilares fundamentales. Es la base sobre la cual se edifican este conocimiento, que es la programación neurolingüística, que nos ayuda a comunicarnos mucho más eficientemente con toda persona. Vamos a hablar también un poquito sobre los estilos de pensamiento, muy importante en la estructura también de habilidades de comunicación de un abogado o abogada. Y vamos a ver un tercer tema que en un ratito vamos a anunciar. Por ahora recordemos rápidamente por 10 minutos que dura esta charla, 6:10, 6:15, perdón, a 6:25, que estamos en este componente 4 y 5 simultáneo, perdón, coaching para abogados, entrenamiento, lo que significa esta palabra, con las técnicas de la programación neurolingüística, y que hemos visto estas tres estructuras conceptuales: valores, comunicación consigo mismo, inteligencia emocional, e inteligencia social o comunicación con las demás personas. Muy bien, muchas gracias María Catalina, qué gusto escucharte el día de hoy, que estamos hablando de técnicas de comunicación con programación neurolingüística. Primer tema anunciado entonces, e iniciamos por estos 10 minutos mencionando, atención, mucha atención, tema sumamente importante, fundamental, de estructura para los abogados, los 4 pilares fundamentales de la programación neurolingüística. El primero se llama sintonía o acompasamiento. Ahora los definimos, voy a enunciarlos por el momento. El segundo es los canales de percepción visual, auditivo, kinético, tacto y gusto, por supuesto. Un tercero, conseguir o mejor, tener un objetivo específico, diseñado, programado. Y en cuarto lugar está la flexibilidad. Iniciemos entonces brevemente mencionando que para un abogado hacer conexión, atención emocional con otra persona o con cualquier persona es absolutamente fundamental. Son 3 pasos, mucha atención, que ha de seguirse, que han de desarrollarse para dialogar, para conseguir entonces, estamos acá, comunicarme con otra persona. Se llama rapport o acompasamiento o sintonía, como ya lo indiqué, en razón a que, o es lo mismo que significa empatía, es entender el mapa mental, en especial emocional, de las demás personas. ¿Cómo logro yo entrar en empatía desde la programación neurolingüística con otra persona? Muy sencillo. Primero observas, mucha atención, primero observas para mirar la conducta en general, integral de la persona. ¿Cómo habla? ¿De qué habla? ¿Con qué velocidad? ¿Qué tipo de palabras utiliza? ¿Cuál es su lenguaje no verbal? Es decir, los gestos. Es lo que yo debo observar. Escuchar y percibir. Yo debo escuchar entonces con todos los sentidos para poder entender cuál es el estado emocional y sintonizarme con ese estado emocional específico de la persona. Parecerme entonces un poquito cada vez más a ese estado emocional. El segundo paso, además de observar, es copiar. Es decir, yo comienzo a actuar del producto de esa observación y de esa escucha y de esa percepción, muy similar a cómo la persona está actuando. Y eso hace
que nuestra mente inconsciente, nuestro hemisferio cerebral derecho, entre en sintonía con la persona, bajan las barreras de comunicación, es mucho más sencillo entonces llegar a acuerdos con la persona que me esté escuchando. El segundo elemento, avancemos pronto, ya nos quedan 4 minutos y tenemos 2 temas adicionales, es el ajustar mis canales de percepción, tal como veremos en la imagen inmediatamente, mi visión, mi audición, mi olfato, inclusive mi tacto y mi gusto. ¿Cómo yo puedo afinar entonces mi sistema de percepción? Todo observando, después procurando cuando ya no esté en ese lugar, recordar como por ejemplo, ¿qué elementos vi? Así comienzo yo a fortalecer mi sistema visual para poder entonces contestar un argumento, un interrogatorio, una pregunta de mi parte o de la parte contraria. Igual con el resto de los sentidos, lo que yo escuché, por ejemplo, propongo el siguiente ejercicio: ponga música y procure determinar cuáles son los instrumentos que en ese momento están en ejecución en esa pieza musical, sea en vivo o sea en radio. De esa forma comenzamos a fortalecer nuestro sistema auditivo. ¿Para qué? Para que en audiencia yo recuerde lo que se ha dicho y poder entonces refutar o utilizar inclusive algún argumento de mi contraparte en mi provecho. Tercer elemento de los cuatro, pilares fundamentales es tener objetivos, pues obviamente según el rol que se esté desempeñando debe tener algún objetivo específico y tenerlo siempre en cuenta, y me sintonizo, escucho con todos los sentidos a las personas para cumplir ese objetivo. Y el último elemento es la flexibilidad, es decir, adaptarme a las circunstancias, lo que me pide a mí entonces en ese momento la situación, para poder ejecutar, mencionar, comunicar un argumento o contrainterrogar dependiendo del rol que yo tenga. Y último tema en estos 2 minutos que nos quedan de nuestra charla de cada día miércoles, vamos a mirar los tipos de pensamiento. Ajustemos un poquito aquí la cámara para poder leer, y vamos a agrandar en todo caso un poco más también la pantalla. Aquí dice en esta parte que ustedes pueden leer: pensamiento deductivo, de lo abstracto y universal a lo particular. ¿En qué momento debería yo utilizar este tipo de argumento, este tipo de pensamiento mejor? Cuando esté argumentando un caso en particular, es decir, cuando está haciendo, por ejemplo, en el derecho penal, la adecuación típica. El pensamiento inductivo, que es de lo particular a lo general, cuando esté argumentando principios. Recordemos, el concepto de principio son valores que se generan, o mejor se definen en lenguaje abstracto de alto contenido ético y moral general. El pensamiento inductivo es el que yo debería utilizar en ese momento. El pensamiento analítico o sistémico, el propio de la ciencia jurídica, es precisamente el que yo debo utilizar cuando esté argumentando. El pensamiento lateral o creativo, que es propio, atención, de los zurdos, hombres o mujeres, mujeres todas, y niños y niñas menores de 7 años, porque se proponen soluciones originales y novedosas. Pues esto me sirve cuando esté conciliando, por ejemplo, o proponiendo fórmulas de arreglo en X caso. El pensamiento suave, atención con esta palabra, porque es difícil en términos jurídicos mencionar o recomendar un tipo de pensamiento suave que se refiere a conceptos con límites difusos y metafóricos, pero sí los podría utilizar cuando esté argumentando y quiera generar en quien va a tomar la decisión procesos de pensamientos basados también en principios, en valores éticos y morales y por supuesto jurídicos, y esto me ayuda a ser mucho más convincente en mi labor. El otro tipo de pensamiento es el pensamiento duro, es decir, aquel pensamiento que se caracteriza por tener conceptos definidos, que este sí es mucho más propio del mundo jurídico, en tanto que lo que yo argumento
debe estar sustentado en evidencias con conceptos claritos y apuntando a ciertas normas, además de hacer entonces la adecuación típica, donde debe utilizar, recordemos, el tipo de pensamiento deductivo. Otro pensamiento es el divergente, aquel que divide una idea en varios aspectos, sumamente importante en la ciencia jurídica. Es un tipo de pensamiento diferente y se recomienda mucho, por ejemplo, para los investigadores criminalísticos. Y por supuesto, esa información que ellos recojan, pues es materia prima para que el abogado argumente su caso ante la autoridad, y por eso es muy importante este tipo de pensamiento divergente, que significa, como dice allí, división de una misma idea en varios aspectos, pero significa lo mismo. Depende de la estrategia que yo quiera utilizar, entonces debo hacer uso de este pensamiento. Y los dos últimos, el pensamiento convergente, al revés del divergente, eh, dice que son ideas distintas que encajan entre sí. Eso es lo divergente, convergente. Ese es el pensamiento que yo debo utilizar cuando, por ejemplo, el Ministerio Público coincide conmigo. Debo además mencionar ese hecho para generar, es un simple ejemplo, muy elemental, en 10 minutos es complicado mencionar más ejemplos de estas 8 o 9 tipos de pensamientos. Y el pensamiento mágico, pues es otro tipo de pensamiento que, por ejemplo, se dice que le da intenciones a objetos inanimados. Mi pregunta es, ¿cuándo podría usted, amigo abogado, utilizar este tipo de pensamiento mágico, metafórico, que se parece mucho al suave, cuando usted, pues mi recomendación es, reflexione para mirar si le sirve cuando esté haciendo su última intervención, sus conclusiones, para generar en el cerebro creativo, en el cerebro de las emociones de quien ha de tomar la decisión, procesos de pensamiento que lleven a aunarse a su teoría, a su caso, a su pretensión. Estos son en 10 minutos simplemente charlas de sensibilización para que usted entienda cómo es posible, además del simple conocimiento académico, utilizar otros recursos como estos que hemos visto hoy, los 4 pilares fundamentales de la programación neurolingüística, que si los tiene en cuenta, y queda el video para que lo vea las veces que quiera, tome nota, analice, reflexione e interprete cómo puede encajar este conocimiento para hacerlo un mejor o una mejor comunicadora, y estos otros elementos de los tipos de pensamiento. Así que hemos llegado al final, ya nos pasamos 4 minuticos, pero ha sido supremamente importante el tema. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver y escuchar este video. Queda aquí para que lo revise. Si quieres socializarlo, magnífico. Quedo atento como siempre en el chat a sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas de temas. Y nos reencontraremos en 8 días para seguir hablando de habilidades de comunicación con programación neurolingüística. Muchas gracias, María Catalina. Feliz noche, y a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Hasta pronto.